aquí también se dio esa tormenta perfecta, porque tuvimos causas que yo he llamado determinantes, tales como la carencia de un estatuto normativo integral como tenemos hoy las leyes 142, 143. Tampoco había una institucionalidad fuerte. A la cabeza del sector estaba ISA, Interconexión Eléctrica S.A., que conformaba junto con otras empresas generadoras los mayores productores de energía eléctrica. En esa junta directiva de ISA se tomaban todas las decisiones. No había una distinción entre funciones de planeación, funciones de regulación, funciones de control, funciones de fijación de tarifas y de revisión de las mismas. En este episodio tendremos el gusto de conversar con una de las personas que más conoce el desarrollo del sector energético, particularmente el sector eléctrico en Colombia. La doctora Nora Palomo es no solamente una de las profesoras insignia de los programas del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, sino que también ha sido probablemente una de las cabezas jurídicas más relevantes en los últimos 30 años. Si alguien conoce todo lo que ha pasado en energía, los errores que se han cometido y lo que debemos evitar en el futuro, es la doctora Nora Palomo. Bienvenidos. Del carbono al watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Juan Felipe Neira. Soy Luis Bustos. Gracias por ser parte de la 5ª temporada de Del Carbono al Watt. Traiga su libreta y comencemos. La doctora Nora Palomo es egresada de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional. Dentro de su trayectoria hay cargos directivos en el sector público y privado. Particularmente en los últimos 20 años su actividad profesional ha estado centrada en el sector público. Había ocupado cargos como asesora jurídica del despacho del Ministerio de Minas y Energía, de la Secretaría General del mismo ministerio. Fue asesora jurídica de la Comisión Nacional de Energía, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, consultora externa del Ministerio de Minas y Energía. Ha sido asesora externa del despacho del Contralor General de la República para la venta y la participación de la Nación en la Interconexión Eléctrica S.A. ISA, árbitro del Tribunal de Arbitramiento convocado por TEXA. Ha sido directora legal y tributaria de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, ACOLGEN. Es decir, una experiencia amplísima, y por eso este podcast tiene un toque especial con una visión histórica. Doctora Nora, es un honor el estar acá, de verdad. Este es un programa que nos imaginamos junto con Juan Felipe hace un muy buen rato y de verdad agradecerle mucho estar aquí en la Universidad Externado de Colombia en Del Carbono al Watt. Doctora Nora, la primera pregunta que tendríamos sería, ¿qué es un apagón eléctrico y cuál es su relevancia el día de hoy? Doctor Luis, muy agradecida con su invitación, y para comenzar con lo del apagón eléctrico del año 92, que fue un suceso excepcional que alteró la vida colombiana. Debemos decir que un apagón, como se conoce popularmente, es una suspensión temporal, transitoria, del suministro de electricidad, que puede deberse a muchísimas causas operativas,
causas financieras, causas administrativas y una suma de todas ellas. En Colombia, nuestro país no ha sido ajeno a estos apagones. En el siglo XX padecimos apagones en los años 66, 83, 87 y este de 1992 que ha sido el más extenso, que afectó la economía y que trastornó la vida de los ciudadanos, como lo veremos, pero igualmente ha dejado muchos aprendizajes y muchas enseñanzas que aún hoy son muy válidas. Gracias, doctora Nora, por este contexto. Y entonces ahí le quisiera preguntar, ¿y si llevamos esta descripción que nos entregó a por qué es relevante el día de hoy? Nos gustaría escuchar su voz al respecto. Muy bien. Yo creo que esa enseñanza y esos aprendizajes del año 92 están hoy muy vigentes. Como lo conocemos públicamente, hay una serie de expertos en el sector eléctrico que están hablando de una eventualidad de un apagón por estos tiempos. Un apagón que considero no sería del alcance de lo que ocurrió en el año 92. ¿Por qué es relevante? Porque si hiciéramos una breve comparación entre aquel apagón del año 92 y lo que tenemos hoy en el sector eléctrico, lo primero que anotaría es que hoy en día tenemos un sector eléctrico técnicamente sólido, fortalecido y que cuenta con muchos mecanismos legales y técnicos para afrontar un apagón. Hay algunas diferencias entre ese apagón y lo que tenemos hoy en día. Una es la que ya señalé del sistema. Segundo, hay muchos más controles y hay muchos organismos técnicos y de supervisión que están pendientes de ese desarrollo del sector eléctrico, de la operación. Tenemos a XM, que no lo teníamos entonces. Tenemos una superintendencia de servicios públicos que no lo teníamos entonces. Tenemos una institucionalidad que la cabeza es el Ministerio de Minas y Energía como ente rector del sector, que no era ese el papel que jugaba entonces. Doctora Nora, y si vamos a esas principales causas de este apagón que hablábamos del 92, ¿cuáles serían? Muy bien, doctor Luis. Pues yo diría que fueron múltiples causas. Una tormenta perfecta. Exacto. Usted y muchos otros expertos hablan de la tormenta perfecta como la conocemos en aquella famosa película americana, en donde confluyeron una serie de desafortunadas situaciones y hechos que dieron como resultado una tormenta que afectó a los protagonistas de esa película. Aquí también se dio esa tormenta perfecta, porque tuvimos causas que yo he llamado determinantes, tales como la carencia de un estatuto normativo integral como tenemos hoy las leyes 142, 143. Tampoco había una institucionalidad fuerte. A la cabeza del sector estaba ISA, Interconexión Eléctrica S.A., que conformaba junto con otras empresas generadoras los mayores productores de energía eléctrica. En esa junta directiva de ISA se tomaban todas las decisiones. No había una distinción entre funciones de planeación, funciones de regulación, funciones de control, funciones de fijación de tarifas y de revisión de las mismas. Además, el sector eléctrico para ese entonces, en el año 90, era una carga
para las finanzas públicas. El 30% del presupuesto nacional se destinaba a atender las deudas y los compromisos económicos del sector eléctrico, y el sector en su operación no alcanzaba a recibir sino un 30% del costo en que incurría en poderle llevar este servicio a todo el país y a los usuarios. Además, por esa época también teníamos una situación de orden público muy crítica y se sucedían atentados terroristas contra las líneas prácticamente a diario y dejaba grandes áreas del país sin servicio eléctrico. Todo eso ocurría cuando llegó también, doctor Luis, lo que podemos llamar la cereza en el pastel, que no fue otro que la sequía extrema de 1990, que definitivamente el fenómeno del Niño de ese año fue el tiro de gracia para que cayera toda esa estructura que había entonces en el sector eléctrico. Doctora Nora, ¿y cuál fue el impacto que tuvo el apagón en la economía y en la vida cotidiana de los colombianos? El impacto, doctor Juan Felipe, fue muy importante y profundo. La circunstancia de ese apagón del 92, que se decretó por el gobierno nacional para todo el territorio nacional por 13 meses, desde el 2 de marzo del 92 hasta el 1 de abril del 93, tuvo unos efectos muy importantes, lo reitero. Yo destacaría lo siguiente, sobre todo y particularmente el deterioro de la vida comunitaria. Hubo fenómenos de violencia en las zonas urbanas y rurales porque generalmente la intensidad del apagón era en las horas nocturnas. Aquí en Bogotá era de 4 horas, de 5 de la tarde a 9 de la noche. A veces eran hasta 9 horas diarias. En San Andrés Islas llegó a ser de 18 horas diarias, que realmente paralizaba toda la vida económica y social de una comunidad. Además, para recordarlo, apareció la hora Gaviria, lo que se denominó la hora Gaviria, y es que el gobierno tomó la decisión de adelantar 1 hora los relojes. Cuando aquí eran las 5 de la mañana, para efectos de la hora Gaviria eran las 6, y eran horas muy tempranas para sacar los niños al colegio, para que las personas salieran a coger su transporte, a tomar su transporte, a dirigirse a sus lugares de trabajo. Eso alteró en grado sumo esta vida cotidiana de los colombianos. No, pues eso sí es impresionante porque los efectos para la población pues debieron ser muy duros y pues la economía debió sufrir de una forma impresionante. Entonces, pues la crisis era absolutamente evidente. No, fíjate que tuvimos la oportunidad hace poco de estar en Guayaquil, que se encuentran con apagones constantes, y efectivamente lo que comenta la doctora Nora de esa tensión de salir de las zonas donde vas o estar en su casa resguardado, donde no va a haber energía, es impresionante. Y hay cosas que uno no alcanza a notar sino cuando ya se dan este tipo de problemáticas, como que las antenas repetidoras del internet solo funcionan cierta cantidad de tiempo en su carga. Entonces, no es solo estar sin luz. Sí, digamos que usted puede tener en el momento inmediato internet mientras, en su celular, mientras la luz regresa, pero tiene un margen de tiempo para ya volverse a recargar esas antenas para dejar de repetir. Y ya les está pasando en Guayaquil que la gente no solo se queda sin luz, pero también sin el internet. Wow. Sí, todo eso afectaría. Ahora que el doctor Juan Felipe lo menciona, el impacto económico fue muchísimo, devastador, porque teníamos pérdidas reconocidas por el gobierno entonces de más de 45 millones de dólares semanales. Wow. Entonces multipliquemos eso por casi 13 meses que duró el apagón. Impresionante.
Bueno, ante semejante crisis, con esos impactos sociales, económicos, a la vida cotidiana de los colombianos en el año 92, es decir, ya estamos cerca del siglo XXI, en plena efervescencia económica, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Qué medidas se tomaron desde lo institucional, lo regulatorio, lo legislativo, lo práctico? ¿Cuál fue la forma de reaccionar ante semejante mare magnum de situaciones? Sí, yo destacaría las medidas de orden normativo que se tomaron para superar semejante crisis. Y yo señalaría las siguientes. 1. Estaba recién expedida la Constitución Política de 1991, que como nunca otra constitución recogió una serie de mandatos para garantizar la prestación de los servicios públicos, entre esos el servicio eléctrico, de manera eficiente y oportuna. Hoy en día, desde el mismo preámbulo de la Constitución y particularmente desde el artículo 365, se estableció como uno de los fines fundamentales del Estado la prestación de los servicios a todos los habitantes del territorio nacional en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad. La Constitución, con los mandatos consignados, permitió y ordenó en sus normas transitorias la adopción de lo que posteriormente conocemos como las leyes 142 y 143, que miraremos un poco más adelante. Destacaría también, en segundo lugar, la declaratoria de emergencia económica y social, que se hizo entonces con base en el artículo 215 de la Constitución, que estaba recientemente promulgada. Con base en esa declaratoria de emergencia económica y social, se dictó el decreto 680 de 1992 que la declaró, y posteriormente se profiere el decreto 700, que adoptó una serie de medidas novedosas, entre otras, como permitir la participación privada en la prestación del servicio eléctrico, y se tomaron otra serie de medidas en materia de contratación, endeudamiento, reestructuración de las entidades públicas que entonces estaban a cargo de la prestación del servicio. Y como tercer punto, destacaría la adopción de las leyes 142 y 143, que desarrollaron todos esos preceptos constitucionales, siendo la ley 143 norma especial para el sector eléctrico. En esta ley 143 se consagraron una serie de mecanismos muy importantes para afrontar una situación como la vivida en el año 92. Como principio fundamental se estableció la garantía de abastecimiento eléctrico aún en las condiciones más difíciles, en las situaciones más críticas, y para eso, además de garantizar ese abastecimiento, se establecieron dos medidas fundamentales, una de las cuales acaba de ser autorizada por el gobierno, que es el Estatuto de Racionamiento Eléctrico, y la otra es el cargo por confiabilidad, que le permite a las empresas adelantar la construcción de proyectos que garanticen el suministro de energía eléctrica en forma eficiente a todas las personas habitantes de este territorio. Yo destacaría muchísimo la ley 143 porque fue específica para el sector eléctrico y porque recogió la situación del apagón precisamente a través de instrumentos y medidas para garantizar que esa situación
no se volviera a presentar en el país. Doctora Nora, pero con lo que usted nos cuenta, pues hubo cambios institucionales, hubo cambios de principio, por lo menos para permitir la participación del sector privado en la prestación de los servicios, hubo reestructuraciones financieras, es decir, hubo una remodelación completa del sector. ¿Estaríamos equivocados al decir que gracias al apagón tenemos el sistema eléctrico que vivimos hoy, que tenemos hoy? Doctor Juan Felipe, yo diría en buena parte sí, porque los legisladores del 94 se preocuparon mucho para garantizar la consagración de mecanismos, de reglas, de principios que permitieran hacerle frente a una situación como ese apagón. Señalemos nomás toda aquella institucionalidad que se desarrolló. Aparecen en virtud de la Ley 143, aparecen las funciones de planeación, las funciones de regulación, las funciones de supervisión y control. Aparecen dentro de las instituciones lo que hoy conocemos como XM. Aparece el Consejo Técnico Eléctrico, el CNO. Aparecen también otra serie de instituciones que han permitido que el sector eléctrico se desarrolle de una manera armoniosa y continua. Doctora Nora, dos grandes protagonistas que nos ha mencionado a lo largo del programa son esta Ley 142 y la Ley 143. Yo quisiera preguntarle sobre ellas y su necesidad de ser reformadas, porque se ha venido trabajando, se ha venido trayendo la idea que se requiere una reforma de estos dos cuerpos normativos con miras a apuntar a metas cercanas a temas de transición energética, de comunidades energéticas y, digamos, a modernizar estas nuevas tendencias que tiene el sector eléctrico. Nos gustaría escuchar su opinión. Doctor Luis, yo comparto su opinión. Las leyes 142 y 143, como ya lo señalé, fueron orientadas a establecer una serie de mecanismos para poder afrontar una situación excepcional como el apagón. Y ya han transcurrido más de 30 años de su vigencia. Pienso que deben ser revisadas en todos aquellos aspectos que usted ha señalado. Primero que todo, para incorporar todas estas nuevas tecnologías que están en el sector eléctrico y que ya están siendo probadas a nivel mundial, y a través de toda esa tecnología tener y facilitar, y yo diría también de alguna manera ordenar la transición energética. Porque pareciera que uno ve, son unos presupuestos y unos proyectos que no tuvieran una integralidad o una hilación en el desarrollo. Pienso que hay otras partes de la ley eléctrica que deben revisarse, como la misma institucionalidad. A mí me inquieta mucho cómo se ha desarrollado, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Públicos, cómo hay que volver a mirar y a replantear el tema de los usuarios que hoy en día, en virtud de esas tecnologías, han pasado a tener una parte muy activa en la prestación del servicio. No solo son consumidores, sino que son lo que se denomina hoy prosumidores, productores también de su propia energía e incluso productores de energía para entregar al sistema eléctrico. Esos y otras son nuevos fenómenos que no tienen una regulación en la ley 143 y que en mi sentir es muy importante contar con ellas y regular todos los aspectos de su desarrollo y de su aplicación. Doctora Nora, llevando esto a las regiones y pues pensando en la Constitución del 91 y toda esta lógica de regionalización y descentralización que nos traía, ¿cómo ve el desarrollo del mercado eléctrico y las soluciones eléctricas y el servicio eléctrico de lo que teníamos en aquella época
y lo que enfrentamos y los retos que tenemos en estos momentos, principalmente pensando en el norte del país. Muy bien, yo diría para iniciar que el sector eléctrico es un sector como lo conocemos interconectado, con un mercado mayorista único que es sujeto a reglas de competencia y que tienen que observarse por todos los operadores que actúan en ese mercado. Cambiar esas reglas es cambiar desde la misma Constitución y por supuesto cambiar todos estos desarrollos legales establecidos en las leyes 142 y 143. Creo que previamente a tomar alguna decisión, llámese para regiones de norte, sur, oriente, etc., hay que mirar esa estructura normativa que nos rige ahora y que no puede ser desconocida. No, pues sin duda alguna lo que se vienen son retos, pero de pronto la pregunta sería, ¿qué acciones debemos tomar para evitar crisis como la del 92 que no se presenten en el futuro? Bueno, en mi sentir, doctor Juan Felipe, hay 2 puntos esenciales. Uno, la garantía de abastecimiento eléctrico en todo momento y ante las circunstancias más difíciles. Eso está, como lo señalé hace un momento, consagrado en la misma Constitución como uno de los fines fundamentales del Estado. La Corte Constitucional ha dicho en reiteradas oportunidades que no se entiende la existencia del Estado colombiano si no cumple con esos fines y cometidos, entre otros los del servicio público. Segundo, llamaría la atención sobre la necesidad de preservar la seguridad jurídica. Creo que tener reglas claras, reglas ciertas, que sean respetadas y acatadas por todos los agentes y la institucionalidad del sector eléctrico es fundamental. Esa es la señal esencial que demandan los inversionistas y todos los prestadores de servicios públicos y en todas las actividades económicas, pero aquí me limito a señalarlo, que es fundamental en el sector eléctrico. Además de ellas, diría también que es importante mantener la institucionalidad y fortalecer esa institucionalidad del sector eléctrico que es de manera específica y propia de este sector y que debe ser fortalecida, dotada de nuevos instrumentos normativos, técnicos, etc. Y finalmente, por supuesto, el tema de hoy, que es la profundización de la transición energética. Creo que hay que ordenar de manera más amplia los esfuerzos que están haciendo hoy en materia de transición energética para efectos de agilizarla y para efectos de que esta transición energética se haga realidad de una manera muy pronta y que el Estado pueda contar con esos nuevos aportes de energías alternativas o energías nuevas que permiten tenerlas en virtud también de las nuevas tecnologías. Doctora Nora, hace poco en una clase de Juan surgió una duda que dentro de las dinámicas de la clase, y era si Juan Felipe le preguntaba a sus alumnos si consideraban que la institucionalidad era suficiente, la actual, la que tenemos hoy en día, para afrontar todos los retos que se presentan frente a la transición energética. Hagamos ese ejercicio, doctora Nora. ¿Usted considera que nos alcanza suficiente? Doctor Luis, yo creo que las instituciones como las tenemos hoy en día ameritan una revisión objetiva y precisamente una revisión para establecer dentro de sus fines y objetivos todo lo que tiene que ver con todas estas nuevas tecnologías y nuevos desarrollos en el campo del sector eléctrico. Hay que mirar a
todas estas instituciones en su conjunto, a la institución de planeación sectorial, a la institución de regulación, a la institución de control y supervisión y a los órganos técnicos como el Consejo Nacional de Operación y todos ellos que confluyen en el cumplimiento de la operatividad del sector eléctrico. Por supuesto que deben dotarse, aunque tenemos algunas leyes, básicamente la ley 1715 y sus posteriores reformas y la ley del Plan Nacional de Desarrollo hoy vigente, que dotan de algunos instrumentos y herramientas a algunas de estas instituciones, pero es transitorio, por ejemplo, lo de la ley del plan. Creo que hay que hacer, y sería ese un reto muy importante y que debe acometerse en el inmediato futuro, de revisar de manera general todo ese panorama que se ha definido del sector eléctrico, incluidas las instituciones. Doctora Nora, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros ha sido un gusto y un honor estar con usted, una persona que conoce tanto del sector, que lo conoce desde adentro, que sabe todas sus vicisitudes y, como nos queda muy claro, también ve todos los retos para el futuro. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amables por la invitación cursada, y estamos a sus órdenes. Y para que lo apunte en su libreta, el recomendado de nuestro invitado es: mi recomendado a quienes deseen profundizar en estos temas del sector eléctrico es el libro del doctor Luis Ferney Moreno sobre la regulación de energía eléctrica y de gas. Es una obra indispensable para consultar y profundizar en todo este sector tan complejo como lo es el sector eléctrico. Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Javier Villamil. Y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.